Eduardo Conese es doctor en Economía y máster graduado en la Universidad de Pensilvania, máster en Economía de Desarrollo en Williams College de Massachusetts e investigador en la Universidad de Harvard. Es abogado y contador público por la UBA, docente universitario y autor de varios libros sobre macroeconomía. Fue diputado nacional hasta el año pasado por el Partido Demócrata. Es poco, pero 40 minutos. 40, 45. Bueno, la mesa es de ustedes. Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un alto honor poder hacer esta presentación en esta provincia de Tucumán. Yo, por mi parte, he sido diputado nacional en los años 2016 y 2017 por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido continuador del Partido Autonomista Nacional. El Partido Autonomista Nacional era el partido de Roca y de Sarmiento. Durante la presidencia de Roca, un presidente tucumano, la economía del país en la primera presidencia creció al 10% anual, tasas chinas. Y en la segunda presidencia del general Roca, de 1898 a 1904, al 8% anual. El general Roca duplicó el territorio nacional. Construyó en sus dos presidencias más de 10.000 kilómetros de ferrocarriles. Yo creo que está a la altura de San Martín y de Belgrano, como un gran creador del Estado Nacional y un gran impulsor de nuestro desarrollo. Es en esa tradición de verdadero desarrollo económico que yo quiero hacer mi presentación. En aquellos tiempos, las provincias se financiaban principalmente con la llamada contribución territorial. Y ocurría que las tierras se valorizaran 10 veces, 20 veces, con motivo de la construcción precisamente de ferrocarriles. Y eso lo hizo la famosa generación del 80. Construcción de ferrocarriles, inmigración europea, educación pública. La ley 1420, sancionada en la primera presidencia de Roca en 1884, fue una gloria para el país y nos permitió tener el más alto nivel de lejos de educación de América Latina y niveles de educación más altos que Francia, que España y que muchos países europeos. Todo eso se vino abajo, lamentablemente. Pero Roca, bajo cuya presidencia, gran tucumano, bajo cuya presidencia se sancionó la ley 1420, no tenía, digamos, temor de ser opacado por grandes figuras. Designó nada menos que presidente de la Comisión Nacional de Educación al expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Y se rodeaba de genios, ministros genios. No tenía ningún problema y complejo de inferioridad de que algún ministro lo opaque en su función de presidencia, de presidente. En su segunda presidencia, ni qué hablar. Ministro del Interior, el riojano Joaquín B. González, un eminente constitucionalista, gran escritor. Ministro de Educación, Osvaldo Mañasco. Ministro de Relaciones Exteriores, José María Drago. En fin, personalidades descollantes de la época, los más brillantes. El presidente no tenía ningún problema de complejo de inferioridad, porque realmente era un grande. Y era un tucumano. Bueno, como estamos dentro de este tema de las provincias y la nación y el financiamiento, yo quiero referirme a un proyecto de ley que presenté como
diputado nacional, que es un proyecto que entronca con la más prístina doctrina tributaria, que es un impuesto nacional a la tierra libre de mejoras. Ustedes todos saben que todos los tributaristas, empezando por David Ricardo en 1817 y siguiendo por Musgrave y Stiglitz y cuanto profesor de finanzas públicas haya en el mundo, es el impuesto que tiene menos distorsiones, el impuesto a la tierra libre de mejoras. El problema es cómo establecerlo, porque evidentemente debe ser un impuesto provincial. Tradicionalmente ha sido así y así está prevista en nuestra Constitución Nacional. En aquellos tiempos, en los tiempos de Roca, bueno, la contribución territorial, el impuesto inmobiliario en realidad, era la gran fuente de financiamiento. Y no había problemas, porque como el país crecía y la tierra se multiplicaba por 10 de valor, bueno, el problema del financiamiento de las provincias era bastante menor y se hacía sobre la base del impuesto a la tierra. Ahora el impuesto a la tierra es un impuesto insignificante. Yo creo que esto es un grave error. Debe restablecerse el impuesto a la tierra, pero libre de mejoras. ¿Cómo puede hacerse esto? Yo creo que, y esa es la propuesta que he hecho, que se dicte una ley de carácter nacional invitando a las provincias a adherir a un impuesto del 1% del valor venal de la tierra libre de mejoras en las distintas provincias, y para conseguir esa adhesión que se permita el pago a cuenta de dicho impuesto a cuenta de ganancias. Esto, si bien el impuesto del 1% al valor de la tierra es un impuesto muy pesado, es muy pesado, les aviso, y por cierto que despertaría grandes resistencias, por el otro lado, para el contribuyente que paga no tendría problema, porque se podría, de acuerdo a este proyecto de ley que yo he presentado, computar a cuenta del pago del impuesto a las ganancias. Sí sería extremadamente gravoso para el evasor. Entonces, el evasor propietario de tierras no tendría más remedio que inscribirse en el régimen general del impuesto a las ganancias a los efectos de poder hacer el cómputo como pago a cuenta. Como ustedes saben, según CEPAL, la evasión en el impuesto a las ganancias en nuestro país es del 49%. Bueno, si todo el mundo que es propietario de un inmueble debe inscribirse en el régimen general del impuesto a las ganancias, yo creo que la evasión en este impuesto podría reducirse del 49%, la cifra de CEPAL, al 20%. De manera que el gobierno nacional no necesariamente saldría perdidoso con permitir este pago a cuenta. Claro está que hay problemas de implementación. ¿Cómo hacemos para evaluar las tierras libres de mejoras? Esto puede hacerse en realidad fácilmente con los tiempos, con los métodos modernos de la aerofotogrametría, internet, etcétera, etcétera. En realidad es muy sencillo. Se necesita contratar una consultora nacional o internacional en un plazo mínimo de un año, hacer una evaluación de todos los terrenos del país. Nosotros, con un equipo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho en realidad, hemos hecho un estudio bastante completo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, hicimos el cálculo de cuánto vale un terreno baldío en Recoleta, cuánto vale un terreno baldío en Chacarita, cuánto vale un terreno baldío en La Boca.
Bueno, con los valores estos hemos multiplicado por los 200 kilómetros cuadrados de la capital federal. Hemos restado las plazas, las iglesias, los edificios públicos. Bueno, le aplicamos el 1%. El 1% del valor venal. ¿Saben cuánto es esto? Es la mitad de toda la recaudación del gobierno de la ciudad autónoma, con el 1%. Es un impuesto que no se puede evadir. Hay que pagarlo y no hay tutía. Y esta es la gran ventaja. Es un impuesto justo, es el impuesto menos distorsivo de todos los impuestos y yo creo que sería un gran avance para todo el país establecer esto. Pero además hay otra cosa. En el proyecto de ley nacional que presentamos, establecemos que el Gobierno Nacional permite a los contribuyentes de las provincias computar el pago a cuenta de ganancias del impuesto a la tierra libre de mejoras a condición de que los gobiernos provinciales deroguen el impuesto a los ingresos brutos. Hemos hecho los cálculos y es más o menos equivalente. El impuesto del 1% al valor venal de la tierra libre de mejoras iguala más o menos el producido de ingresos brutos. Pero tiene una gran ventaja, porque los impuestos a los ingresos brutos, como ustedes bien saben, un pésimo impuesto, se piramida en las distintas etapas del proceso productivo y cuando llega al consumidor, bueno, la incidencia es en el índice del costo de la vida, en el índice de precios al consumidor, del 12%. En mi banca de diputado, reunido con expertos, asesores, con tablas de insumo productos, hemos hecho los cálculos, cambiando los pesos, las ponderaciones por el índice del costo de la vida, del precio al consumidor, de las tablas de insumo producto, y nos da que si se suprime ingresos brutos, los salarios reales aumentan en un 12%. De manera que este es un impuesto productivista porque obliga al propietario de la tierra a hacerla producir y si no, venderla a quien la sabe hacer producir. Y por otra parte, favorece a los trabajadores porque implica un aumento del 12%, nada menos, en los salarios reales. Esta es la propuesta que está en este libro que se denomina Propuestas Superadoras para el Desarrollo Económico, donde yo he incluido 20 de las 27 leyes que he presentado durante mis 2 años de mandato como legislador. Al respecto, debo recordar que el impuesto a la tierra funcionaba muy bien en aquellos tiempos porque la tierra se valorizaba. Y se valorizaba porque se construían ferrocarriles y se construían puertos. Si no, la tierra argentina no valía absolutamente nada. Bueno, ahora la red ferroviaria ha sido destruida. Los caminos son pésimos. Bueno, se impone para valorizar las tierras y también dar un beneficio a los propietarios, ciertamente la construcción de una red federal de autopistas. Pero la red federal de autopistas no se puede financiar con peaje, porque el peaje en las provincias no rinde, porque no hay suficiente tráfico. El único peaje que rinde es el de la capital federal y alrededores, porque allí hay mucho tráfico. Allí sí las autopistas se pueden financiar por peaje. En el interior es absolutamente imposible. Y es bastante dudoso que los proyectos de PPP, etcétera, etcétera, en el interior puedan funcionar porque la recaudación es insuficiente para financiarla. Entonces no hay más remedio que proceder como se hizo en el decenio de 1930 durante la presidencia del general Custo. Allí se creó la Dirección Nacional de Vialidad y se financiaron todos los caminos nacionales, no con peajes, sino con el impuesto a la nafta.
El problema con el impuesto a la nafta en la actualidad es que una vez que se recauda, se utiliza para otros fines y no para la construcción de autopistas. Bueno, yo he presentado un proyecto de ley para construir 13.400 kilómetros de autopistas en todo el país que lleguen a 1.150 ciudades de todo el país, que no entren en las ciudades sino que las circunvalen, autopistas a 4 bandas con estaciones de monitoreo cada 100 kilómetros, que se evitarían los choques frontales, etcétera, etcétera. Todo esto puede hacerse con un impuesto a los combustibles del 19 centavos indexado. Hemos hecho los cálculos y esto se puede hacer perfectamente. Ahora, como los principales consumidores, gente que gasta en combustible, está en la capital federal y alrededores y no en el interior, la red federal de autopistas implicaría un gran subsidio de la capital federal y alrededores, donde se pagan la mayor parte de los impuestos a los combustibles, al interior, que se vería enormemente beneficiado en el valor de sus tierras por esta nueva red federal de autopistas que vendría a sustituir a aquellos ferrocarriles de la época de Roca, de Sarmiento, de Avellaneda. Aquí menciono 2 presidentes tucumanos, no solamente Roca, sino también Avellaneda, gran también constructor de ferrocarriles. Bueno, esto permitiría entonces fortalecer el federalismo, revalorizar las tierras y sacar al país de este marasmo de estancamiento en que se encuentra. También vinculado a estos proyectos y vinculado a la red federal de autopistas, he presentado un proyecto para la construcción de un puerto de aguas profundas. Resulta que en el año 2016 se amplió el canal de Panamá para buques de más de 15-16 metros de calado, es decir, el espacio que va entre la línea de flotación del buque y la quilla, 16 metros. Pero resulta que el puerto de Buenos Aires permite buques de 10,2. O sea, el puerto de Buenos Aires es un puerto fluvial, es un puerto insignificante, indigno de un gran país como queremos que sea la República Argentina. De la misma manera que se amplió el canal de Panamá, se amplió el canal de Suez. De manera que hoy el transporte internacional se hace en buques de 150.000 toneladas, 200.000 toneladas, que no pueden entrar en el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es el más caro del mundo. No solamente es un puerto fluvial, sino que es carísimo. Recientemente se han puesto de manifiesto, incluso a través de los famosos cuadernos, lo que cuesta el dragado de los ríos argentinos, el río de la Plata, el río Paraná, cuesta cerca de $1.000 millones anuales. Eso se detrae de las exportaciones e importaciones. Si queremos un gran país, tenemos que tener un puerto de aguas profundas. Esto puede hacerse por el sistema PPP, sin que el gobierno nacional ponga un solo peso, vale unos $15.000 millones y estaría conectado precisamente con esta red federal de autopistas y podría dar una gran fluidez a la salida de nuestras exportaciones. En la actualidad, esos $1.000 millones que cuesta el dragado y los prácticos y todo este desastroso e ineficiente sistema que tenemos con nuestros ríos, lo paga el exportador argentino. Por eso es que en aquellos tiempos, en los tiempos de Roca, en los tiempos de Alvear, incluso en los tiempos de Irigoyen, en los tiempos de Justo, la República Argentina tenía el 3% de las exportaciones mundiales. Ahora, como no exportamos nada, tenemos el 3 por 1000 de las exportaciones mundiales. Si exportáramos, como en la época gloriosa de la Argentina pujante de aquellos tiempos, el 3% de las exportaciones mundiales deberíamos exportar por $800.000 millones. ¿Cuánto exportamos? 70.000.
10 veces menos de lo que exportábamos proporcionalmente en aquellos tiempos. Bueno, este es el tipo de proyectos que está acá en este libro. Por supuesto, el problema de la coparticipación y el fárrago y el sistema kafkiano que tan brillantemente ha expuesto Paulino, bueno, no va a andar. Va a generar 100.000 problemas y conflictos y juicios. La Constitución Nacional establece un sistema imposible de acuerdo de todas las provincias para modificar la coparticipación. Esto deriva en juicios a la Corte, etcétera, etcétera. Todo esto es un galimatías que solamente puede resolverse si el país crece. Ahora, para crecer se necesita una política macroeconómica conducente al crecimiento económico, que no es lamentablemente la que tenemos. Y lo digo con dolor, porque yo he sido diputado del PRO, porque en definitiva el Partido Demócrata que me ha conferido con esta diputación es aliado del PRO. Pero la política macroeconómica, sinceramente, es pobre. La política macroeconómica del PRO se basaba en el gradualismo y el endeudamiento externo, en la teoría de que estábamos poco endeudados, que lo único bueno que había dejado el kirchnerismo era una escasa deuda externa, y en consecuencia había que aprovechar lo único bueno que nos habían dejado y crecer sobre la base del endeudamiento y el tipo de cambio libre y fluctuante. Pero ocurre que desde el punto de vista macroeconómico, y esto está en todos los libros de macroeconomía, el tipo de cambio libre y fluctuante con endeudamiento externo y déficit fiscal produce estancamiento. Es el famoso modelo de Mandel-Fleming que está en todos los libros de macroeconomía y es el modelo que hemos adoptado. Y por supuesto no crecimos nada, ¿no? Así la cosa no va. La experiencia histórica con los planes de estabilización requiere medidas drásticas y fuertes. Quizá los casos paradigmáticos de programas de estabilización exitosos fueron los de Alemania de 1923, Austria de 1922, Hungría y Polonia de 1924. En todos estos países, el primer paso de la estabilización fue prohibir absolutamente que el gobierno se financie con el Banco Central. Prohibición número 1. En nuestro país, lamentablemente, tenemos un artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central que permite a este banco hacer adelantos transitorios al gobierno nacional. Mientras exista esa cláusula, que no está en ningún banco central serio del mundo, y siempre va a estar la tentación de financiarse emitiendo dinero. Y eso es lo peor que se puede hacer para la macroeconomía. Es la causa más profunda del endeudamiento. Cuando en 1923 el ministro Hilmar Fach, ministro de Hacienda de Alemania, lanzó su plan de estabilización, en el mes de noviembre de 1923 la inflación era del 20% diario. Calculen lo que es el 20% diario. Si en nuestro país, cuando tuvimos hiperinflación en la época de Alfonsín, se llegó al máximo del 4% diario. Bueno, Alemania tenía el 20% diario. Bueno, Hilmar Fach lanza su proyecto de estabilización y el punto número 1, prohibición absoluta al Banco Central de prestarle al gobierno, pero fijación del tipo de cambio y emisión, la que fuera, sobre la base de la compra de oro y divisas. Entonces el Banco Central podía emitir cualquier cantidad de dinero siempre que comprara oro y divisas. Además, bueno, esto está vinculado, por cierto, a la teoría keynesiana. Se dice que uno de los grandes
descubrimientos de Keynes fue sacar la tasa del interés de la función de ahorro y ponerla en la función de demanda de dinero, ¿no? Entonces, bueno, la gran emisión monetaria producto de la compra de divisas y producto del redescuento de pagarés de empresas productivas, donde el distribuidor le pagaba al industrial con un pagaré. El industrial endosaba el pagaré y lo llevaba al banco. Había, por cierto, una producción industrial que se ofrecía al mercado. El banco descontaba el pagaré y redescontaba los pagarés ya con 3 firmas en el Banco Central. Bueno, esta era la segunda forma de emisión. O sea, emisión al rolete, pero al gobierno 0. Bueno, ustedes no podrán creer, pero la inflación del 20% por día pasó a 0 en todo el año de 1924. Y la economía tuvo una gran expansión. Si la economía se expande, los problemas fiscales se van rápidamente solucionando, porque existe eso de la elasticidad del sistema fiscal en relación al crecimiento del PBI. En nuestro país, más o menos nosotros hemos hecho la cuenta de esta elasticidad y nos da 1,5, 1,3. Entre esos dos niveles está la elasticidad del sistema fiscal. Si el PBI crece un 1%, la recaudación crece 1,3, 1,5%. De manera que gran parte del problema fiscal está en el crecimiento, ¿no? Si no hay un programa macroeconómico de crecimiento, los problemas fiscales se van a ir agravando y agravando y agravando y no los vamos a poder solucionar. En nuestro país tenemos algunos ejemplos de planes macroeconómicos exitosos. Por ejemplo, en el año 1967 estaba ministro el doctor Krieger Bacena y, bueno, hubo una devaluación de 260 pesos por dólar a 350. Derechos de exportación, rebaja de derechos de importación, baja de tasa de interés, gran expansión económica, inflación 0 o casi 0, ¿no? Este programa en realidad no lo hizo Krieger Bacena, lo hizo Carlos Moyano Llerena, lo copió Krieger Bacena. Lo que pasó fue que Carlos Moyano Llerena, que era el candidato a ministro en ese momento, se peleó con el general Onganía y entonces se perdió el cargo de ministro de Economía, que pasó a Krieger Bacena. Lo cierto es que Krieger Bacena recibe el plan de Moyano Llerena, lo aplica al pie de la letra y, bueno, la Argentina empezó a crecer y por varios años tuvo una buena tasa de crecimiento con estabilidad de precios. Bueno, hay muchos otros casos. Está el Plan Austral, que por un momento también tuvo su momento de gloria, aunque después se desbarrancó por el déficit fiscal, y está la gestión del doctor Labaña, que también se basó en un equilibrio fiscal, superávit fiscal riguroso, y por supuesto se consiguió un crecimiento ponderable de la economía desde el 2003 hasta el 2007. De manera que tenemos una experiencia al respecto. Yo creo que entonces gran parte del equilibrio fiscal está en los derechos de exportación, pero los derechos de exportación se tienen que basar en un tipo de cambio muy alto, de lo contrario matan las exportaciones. Además, los derechos de exportaciones, según la teoría económica, solamente se justifican para los productos de demanda mundial relativamente inelástica. Según la teoría económica, están todos los manuales de economía internacional y está apoyado por todos los premios Nobel. Bueno, el derecho de exportación, si se utiliza, tiene que ser igual al inverso de la elasticidad de la demanda de los productos de exportación. Y los productos de exportación típicos de la Argentina, como el maíz, el trigo, la soja, y bueno, tienen una elasticidad de demanda mundial del orden del -5, -6, -7. Bueno, esto justificaría
entonces la aplicación, de acuerdo a la más estricta teoría económica, admitida absolutamente por todos los economistas especialistas en derecho internacional y premios Nobel, desde Samuelson hasta Stiglitz y absolutamente todos, del inverso de la elasticidad. Si la elasticidad es menos 5, el derecho de exportación tiene que ser 20%. Pero tiene que ser 20% ad valorem, no en suma fija, porque si es suma fija, como se estableció ahora, la inflación se lo come enseguida. Y además, no se justifica ningún derecho de exportación sobre bienes transformados, donde la elasticidad de la demanda es prácticamente infinita, porque nuestra proporción del mercado mundial es paupérrima, solamente se justifica en productos primarios. Además, esto tiene la ventaja de estimular la industrialización de muchos de estos productos primarios. Por ejemplo, el litio. Las provincias del norte tienen enormes cantidades de litio, pero las empresas que lo extraen pagan el 3%. No. Si el tipo de cambio está alto, el derecho de exportación tendría que ser el 20%. El 20% permitiría entonces inducir a estas empresas a establecer fábricas de baterías de litio para abastecer todos los autos del mundo que van a ser eléctricos en los próximos años. Y esa sería una fuente de industrialización y creación de empleos para la República Argentina. Algunos se oponen a esta cuestión de los derechos de exportación, pero yo les recuerdo que nuestro vecino Chile tiene un esquema parecido con respecto al cobre. La exportación de cobre en Chile se hace por la vía de la empresa Codelco, que es un monopolio estatal, que vende el cobre cuando el precio es alto y no vende cuando el precio del cobre en el mercado internacional está bajo. Juega con las elasticidades de la demanda mundial de cobre y hace el negocio. Bueno, nosotros lo tenemos que hacer por la vía de los derechos de exportación, pero todos los países exitosos que tienen un tipo de cambio alto, bueno, tienen esta restricción en cuanto a los bienes primarios. Nosotros hemos calculado que el tipo de cambio de equilibrio está en el texto de la conferencia de nuestro país, que habría que establecer para equilibrar exportaciones de bienes y servicios con importaciones de bienes y servicios en esta balanza de pagos. En estos momentos, a los precios actuales, debería estar en 45 pesos por dólar. Sería el tipo de cambio de equilibrio que nos permitiría pagar los intereses de la deuda externa, ¿no? Claro está que si ponemos derechos de exportación del 20%, bueno, el trigo, el maíz y los productos primarios de la minería, etcétera, etcétera, tendrían igual un tipo de cambio del 38%, que es mucho mejor que el actual, que además tiene derechos fijos de exportación, lo cual es un contrasentido, lo cual no es un modelo correcto. Bueno, por cierto que acá en este libro proponemos una gran cantidad de reformas fiscales para asegurar este equilibrio fiscal. El primero, con los derechos de exportación e importación, ya se puede cerrar el déficit fiscal. Otra medida sería la supresión del Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación es un tribunal que actúa en el ámbito del Poder Ejecutivo y no rige la norma solve et repete. O sea, que los grandes evasores, cuando tienen un problema con el fisco, van al Tribunal Fiscal y no pagan. Las automotrices, por ejemplo, han sido una cantidad de fraudes con la exportación de automóviles, la importación de partes, la reexportación del automóvil, la importación de partes y la calecita, y con ese motivo, bueno, evasieron cada una por unos 200 millones de dólares. Después de 10 años, cuando terminó el juicio, bueno, pagaron sí la multa, pero como los 200 millones de dólares se habían convertido en 2 millones de dólares, ¿no? O sea que los grandes evasores van al Tribunal Fiscal. Mientras tanto pasa el tiempo y la inflación diluye los montos a pagar y al final nadie paga nada. De manera que hay que cortar esto. Hay que eliminar el Tribunal Fiscal y
Con esto solo se recauda casi el 1% del PBI, un poquito menos del 1% del PBI, que se pierde porque allí a este tribunal fiscal van los grandes evasores. Una medida importante para contribuir al superávit fiscal. Otra medida importante sería bancarizar completamente la economía. Todos los pagos superiores a 10.000 pesos, puede establecerse 20.000 pesos, para ser válidos deberían hacerse por la vía bancaria. Esto lo intentó hacer el presidente Menem, pero lo hizo por una norma que la Corte declaró inválida en el caso Mera. Pero si esto se hace por la vía de reforma al Código Civil, el Código Civil, los juristas lo saben bien, regula la forma de los actos jurídicos. El pago es un acto jurídico. Si lo hacemos por la vía del Código Civil y ponemos en el artículo 285 que el pago, que es un acto jurídico, cuando es de más de 20.000 pesos o 10.000 pesos o la suma que se establezca, debe hacerse por la vía bancaria y no en efectivo, bueno, si no el pago es nulo. De esta forma tenderíamos a bancarizar la economía. Lo mismo, los salarios deben pagarse depositando en cuentas de salarios gratuitas para los trabajadores. El horario bancario, en lugar de ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde, debería ser de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Esto permitiría, por supuesto, al sector bancario crear mucho empleo y al público moverse mucho más fácilmente con el sistema bancario. Al bancarizarse la economía, se mata la economía negra. Sabemos que en nuestro país la economía negra es 30%, 40%. Yo una vez hice cálculos, me salía hace algunos años un 25%. Creo que ahora es mucho más. De manera que si eliminamos la economía negra, y bueno, ahí tenemos una fuente adicional enorme de recaudación adicional para el fisco. Incluso el 40% de los trabajadores está en negro. ¿Por qué está en negro? Y bueno, porque el tipo de cambio está muy bajo. Y cuando el tipo de cambio está muy bajo, el salario en dólares está muy alto. Cuando el salario en dólares está muy alto, el empresario no puede competir y entonces el arreglo que hace con el trabajador es que no paga las contribuciones que hacen, ya estoy cerrando, las contribuciones patronales y las contribuciones del trabajador. Entonces, todo el sistema previsional entra en bancarrota, porque si el 40% de los trabajadores no paga, pero si el tipo de cambio está alto, no hay ningún problema. Esto ya lo decía Keynes, es absurdo tratar de rebajar los salarios nominales. La forma de hacerlo es bajando la tasa de interés y subiendo el tipo de cambio. Y esto permitiría entonces al ANSES recaudar mucho más, solucionar el problema fiscal y el problema previsional. Bueno, tengo una cantidad de otras reformas fiscales, pero bueno, el tiempo es tirano y tengo que terminar acá. Muchas gracias, les pido perdón por... Doctor. Muchas gracias, doctor Conesa. Es muy enriquecedor escucharlo, como siempre, lo vuelvo a escuchar después de algunos almuerzos de hace muchos años. Realmente, aunque uno no coincida con algunos de sus aspectos, algunas de sus apreciaciones, sí se puede decir que lo que el doctor Conesa lo señala siempre sin prejuicio y con un gran fundamento. Así que le agradecemos profundamente su disertación y seguramente vamos a seguir indagando todas estas propuestas en su libro, que además es muy atractivo porque tiene una caricatura muy curiosa al respecto con los últimos dos presidentes. Sí, acá estamos discutiendo, ¿no es cierto?, entre el presidente Macri y la expresidenta, y los temas son la deuda externa, sobrevaluación cambiaria, déficit fiscal, inflación. Lo de siempre. Todo esto hay que superarlo, hay que superar esta cuestión. Estamos acá encajados en esta vieja controversia y tenemos que salir adelante con el desarrollo.
Hay que desarrollar el país y superar esta Bueno, vamos a situación. agradecer el regalo. Bien, los del despedimos y doctor. los invitamos Y a lo un vamos- pequeño break. Y le vamos a invitar Pero el lógico. regalo para el doctor. No, el doctor después del break después, vuelve con nosotros perfecto. y forma parte de la mesa continuamente. Así que ahora los invitamos a un break y después continuamos. Gracias. Eso también me lo... Sí, también se lo digo.